Vamos a iniciar entonces con el mensaje para esta tarde. Y si ustedes ya vieron su boletín, habrán podido darse cuenta que el título para el mensaje de esta tarde, más que una afirmación, es una pregunta. ¿Sabes para qué nació Jesús? Es una pregunta y obviamente cada uno de nosotros va a formularla. Cada ser humano, al escuchar esta pregunta, muchos de ellos tienen una respuesta. Y la respuesta puede ser, bueno, si es lógico, Jesús nació porque tenía que venir y perdonar el pecado del pueblo. Y hay muchos argumentos que se unen en favor a la pregunta, para contestar la pregunta, pero hay una razón que la mayoría de la humanidad y de hecho nosotros mismos pudiéramos caer en no meditar en por qué nació Jesús. Y mi intención en esta tarde es de que juntos veamos no solamente todos los beneficios que trajo con el advenimiento del Señor, la Navidad, la primera Navidad, como ya lo leía el hermano Luis en el capítulo 2 de Lucas, versículos del 1 al 20, en el nacimiento de Jesús. Hubieron muchos beneficios por los cuales Cristo vino, se encarnó, pero hay uno que dejamos por alto. Nos descuidamos de un detalle trascendental para que el Evangelio pudiera ser consumado. Y es de que Cristo vino para morir. Cristo vino para morir. Así que ya hemos leído nosotros el capítulo 2 de Lucas, en donde yo creo que estoy distraído. Sí. Lucas capítulo 2, lo vamos a tener ahí nada más como una base. Gracias, hermana. Tenemos capítulo 2 de Lucas. Bueno. Aconteció que en aquellos días que se promulgó el edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ahí ellos, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y la gloria del Señor. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor.
Pero el ángel les dijo, y le dijo lo mismo que le había dicho a María a la hora de la anunciación del nacimiento del Señor, y le dijo: no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y este es el gran anuncio, que es la esperanza para usted y para mí con respecto a la vida eterna, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más venimos a ti y te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad, por tu advenimiento, Señor. Te damos las gracias por la natividad, de que un día todo lo que había sido perfecto se corrompió por causa del pecado y fue necesario que un cordero sin mancha fuera nuestro sustituto delante de la justicia divina. Y la segunda persona de la Trinidad vino para morir. En el nombre de Jesucristo nosotros te rogamos que nos ayudes a entender, a contemplar, a valorar, a meditar en esta gran verdad. Y que por causa de esa verdad ahora yo no soy enemigo de Dios. Por causa de esa verdad ahora hemos sido reconciliados con el Padre. Y que por causa de esa verdad nosotros estamos reunidos en esta tarde celebrando que Cristo vino, pero que murió para darnos vida eterna a nosotros. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y lo primero que voy a mencionar, no es mi intención querer como romantizar el mensaje del Evangelio, para nada. Pero en la primera noche de la Navidad, la primera noche, la tierra no sabía lo que estaba sucediendo. La tierra iba a ser testiga del evento más maravilloso que jamás ha existido. Pero el cielo sí lo sabía. Habían unos ángeles que estaban esperando con gran expectativa, esperando irrumpir aquel evento con exaltación, en alabanza, en adoración al nacimiento de un niño recién nacido. Un niño que significaba que Dios había enviado su salvación para la humanidad. Que Dios había enviado a Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y esa primera noche de Navidad había, como dije, no quiero romantizar y no quiero tampoco apelar a sus emociones para que esas emociones se vean movidas y contemplar a Jesús por aquel niño tierno que fue, sino que lo contemplemos por quien Él es. Porque Él es digno. Pero en esa primera noche de Navidad hubo una despedida en el cielo. El Hijo, como lo vamos a ver, el autor a los Hebreos tiene una conversación con el Padre. Podemos decir que el Hijo momentáneamente dijo adiós al Padre, y la conversación que el Hijo tuvo con el Padre, por lo menos parte de la misma que está registrada en el capítulo 10 de Hebreos. Y Jesús está hablando al Padre, y esto es lo que dijo en esa primera noche de Navidad. Por tanto, cuando vino al mundo, esto es Cristo, Él dijo:
O en otras palabras, que Dios no estaba satisfecho como venía sucediendo con la muerte de aquellos animales, de toros, de machos cabríos. Ya no estaba satisfecho, o eso no era suficiente para el perdón de los pecados de la humanidad. Sí había derramamiento de sangre, pero esa sangre solamente cubría el pecado del pueblo por un año. El pecado no era eliminado en su totalidad. Entonces los sacerdotes tenían que ir constantemente a ofrecer holocaustos, a ofrecer sacrificios. Pero Dios ya no se agradó de eso. Y en las palabras de Cristo, Él continúa: he aquí, he venido. El libro se ha escrito de mí, y que dice ese libro: el hacer tu voluntad, oh Dios. Hebreos 10, del 1 en adelante. Quiero que vayan conmigo ahí. Hebreos capítulo 10, versículos del 1 en adelante. Después vamos a regresar siempre a Hebreos, pero en el capítulo 2. Y la lectura va a ser un poquito extendida para que nosotros nos ubiquemos con el mensaje. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No podían. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, y aquí está las palabras del gran sumo sacerdote: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quiénes? A los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne,
Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ustedes pudieron ver ese Cristo enviado muriendo en el texto. Comenzó su viaje y al terminar 33 años, terminó en una cruz. Y después, y a través de su resurrección, ha sido glorificado, ha sido exaltado, y estando de regreso al cielo, a la gloria que Él conoció desde antes que Él vino. Ahora, el cuerpo de Cristo fue divinamente preparado. 100% Dios, 100% hombre, la famosa unión hipostática. Para que fuera el instrumento que iba a traer Dios a los hombres y que iba a hacer el sacrificio perfecto para el pecado. Ya no se agradaba con la leche de los toros, de los machos cabríos y de todo eso. Ahora la demanda era alta para que el pecado de cada uno de nosotros ya no fuera más tomado en cuenta. Y entonces Jesús vino con toda gloria del cielo y los ángeles esperaban cantar su alabanza. Pero lo duro de la historia de la humanidad, que la tierra no lo sabía, y aún cuando estuvo aquí, cuando vino, se encarnó, estuvo acá, lo rechazaron. No hubo celebración alguna en la tierra, aún sabiendo que había escritura que prometía que el Mesías vendría. La tierra lo ignoraba. Dios estaba siendo manifestado en la carne, el cielo lo sabía, como dijimos, pero la tierra no. El Espíritu Santo, interesante esto, tomó 9 meses en el vientre de una mujer para llevar a cabo su obra, y eso es especial. Para aquellos que somos padres podemos considerar eso. 9 meses para llevar a cabo su obra, y en esos 9 meses Él formó en el vientre de María un cuerpo como ningún otro cuerpo ha sido formado, que iba a ser habitado por Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. El tiempo había llegado para que María diera a luz, Lucas 2. Se llegó el día de su alumbramiento. El tiempo anunciado llegó, la plenitud del tiempo había llegado, cuando Jesús fuera nacido de una mujer, y de esa manera el cuerpo vino y con él vino la segunda persona de la Trinidad, Lucas 2. Y en cada temporada de Navidad todos tenemos, todos tenemos una manera, y a veces hasta inconsciente o a veces hasta ignorante, y reconocemos el nacimiento de Cristo. Y de hecho hay personas que quizás reconocen el hecho de que Él era Dios y lo creen de un grado o de otro, aunque eso no cambie su manera de pensar o de vivir.
Pero el punto no es, para esta tarde, para mí, el punto no es que Él vino, sino para qué Él vino. Y muchos de nosotros parecemos estar satisfechos simplemente con detenernos y con conformarnos con el hecho de afirmar que Él vino, como si eso tuviera algún hecho redentor en simplemente reconocer eso, que Él vino, como si eso automáticamente a nosotros nos salva. O la gente lo mira así. Pero rara vez ese mundo que yo menciono, rara vez reconoce que Él vino y no se detienen a meditar para qué Él vino. Y en esta tarde, el tiempo que queda, quiero que juntos podamos responder a la pregunta, ¿por qué nació Jesús? El punto, como dije, no es si Él vino, sabemos que vino. El punto es a qué vino. ¿Por qué vino Jesús? ¿Vino para obedecer al Padre? Sí, ya lo leímos. ¿Vino para enseñar acerca de su verdad y de su voluntad? Por supuesto. ¿Vino para cumplir la ley a la perfección? Sí. ¿Vino para anunciar acerca de su reino prometido? Sí. ¿Vino para enseñar a aquellos que no entendían acerca de Dios y acerca de la gracia salvadora? Por supuesto que sí. ¿Vino para revelar su amor hacia la humanidad que vivía de espaldas a Él? Sí. Sí a todas esas preguntas. ¿Vino para traer paz? Sí. ¿Vino para sanar enfermos? Sí. Hermanos, todo eso es verdad, todo eso es cierto. Pero esas solo son razones secundarias por las que Él vino. Pero hay una razón primordial, un plan primordial, un propósito primordial. Y es que Jesucristo vino para sufrir y vino para morir. Esa es la razón por la que Él vino. Belén existió para que el Calvario sucediera, para que la vía dolorosa sucediera. Y como dije, lejos esté de mí romantizar esta tarde el mensaje del Evangelio, pero con frecuencia vemos el nacimiento representado por José y está ahí un hombre parado, está María también y vemos las estatuillas que todos hemos tenido o tenemos en representación del nacimiento de aquel niño. Tenemos a un niñito ahí en un pesebre. De hecho, también han inventado y han creado la figura de unos animalitos, anunciando que era un establo donde el Salvador nació, y eso fue así. Entonces, si nosotros pensamos en que Él nació como un niño como los demás, podemos imaginarnos las pequeñas manos de un bebé. Podemos imaginarnos las suaves manos de un bebé que habían sido formadas por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, hechos para que tiempo después los clavos atravesaran sus manos. Sus pequeños y suaves pies, aún incapaces de caminar, serían los que tiempo después iban a caminar hacia el monte Calvario cargando una cruz. Su cabeza y su mirada dulce, la mirada dulce de un niño tierno con ojos resplandecientes, fue formada para que tiempo después, un día, los hombres que jamás le aceptarían como rey, como Señor, iban a colocar una corona de espinas sobre su cabeza. El cuerpo tierno, cálido, suave. Tiempo después sería atravesado por una lanza
para revelar el corazón quebrantado. ¿Es así como el mundo mira a Jesús y la razón por la que Él vino? Me temo que no mucho. La gente cuando se le pregunta dice, ¿por qué vino Jesús? Bueno, vino para amarme y para darme y para todo el montón de conjunto de cosas. Pero como dije, pocas veces nos detenemos a pensar que Él vino para sufrir y para morir. Y esa es exactamente la razón por la que Dios hizo ese cuerpo. Y todo eso es por un lado, pero por otro lado, el hombre cuando fue creado fue hecho para ejercer dominio sobre toda la creación. Ustedes se recuerdan de esto. Pero cayó en pecado, desobedeció y perdió todo ese dominio. Se le había dicho que se iba a enseñorear sobre esto, sobre lo otro y sobre aquí, todo. Pero ¿qué sucedió? Pecó. Cuando Dios creó a Adán, todo era bueno, todo era perfecto en gran manera, todo era grandioso. Pero después el hombre transgredió la ley de Dios y él perdió su posición. Así que después de que el hombre fue creado para enseñorearse sobre toda la creación, se volvió un esclavo débil, sujeto a su propio pecado, ignorante de todo lo que tenía que ver con Dios. Y fue en ese panorama, fue en ese escenario, en esa situación cuando Jesús vino. Jesús viene, Él se separa del Padre. Los ángeles que lo esperaban en aquella pequeña ciudad de Belén lo esperan con la gran expectativa y finalmente pronuncian y cantan alabanzas de adoración que incluso los pastores que están cuidando de sus rebaños en las vigilias de la noche lo escuchan. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres. Y la razón por la que Él vino a sufrir y a morir fue para hacer lo que el hombre nunca podría hacer separado de Él o sin Él. Y esa era la condición suya y esa era la condición mía. No podíamos responder al mensaje, no podíamos acercarnos a Él, porque como Adán, nosotros estábamos muertos. Él murió para venir y dar vida espiritual a los hombres y hacerlos las criaturas que Dios siempre quiso que fuera. Con eso dicho y establecido, vamos a Hebreos capítulo 2, versículos de 9 al 18, en donde vamos a ver algunas cosas que nos muestran que el sacrificio de animales ya no era suficiente y que era temporal, pero que venido Cristo, con su muerte, el sacrificio fue hecho una vez y para siempre, y entonces ya nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque fuimos justificados una vez y para siempre. Hebreos capítulo 2, versículos del 9 al 18 dice de esta manera: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos.
Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos. Cristo es nuestro hermano mayor, ¿se dan cuenta? Porque el que santifica, ya vamos al 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y para librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El texto tiene que ver con la venida de Cristo y su muerte. Y quiero que veamos algunas implicaciones. En base al texto, por las razones o las implicaciones por las que Jesús murió. Y una de las razones es que Él vino para ser el autor de nuestra salvación. Él vino para ser nuestro santificador, Él vino para ser el que conquistó y a través de la muerte derrotó a Satanás. Él vino para ser nuestro gran sumo sacerdote. Pero no podía haber ninguna de estas cosas si Él no hubiera muerto. No hubiera podido haber sido el autor de la salvación sin su muerte. No habría podido ser nuestro santificador sin su muerte. No habría podido conquistar y derrotar el reino de Satanás sin su muerte. No podía ser nuestro gran sumo sacerdote sin su muerte. Entonces, es por la razón por la que Él murió. Y de esta manera, el panorama empieza a pintarse en lo que es mi propósito para esta tarde, que Cristo vino, nació, pero nació para morir. Y una de las razones, como dije, por las que Él murió es porque es nuestro sustituto. El versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho en todo menos, que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Cómo es eso? Hecho poco menor que los ángeles. Y este es un texto que nos presenta cierto reto, como el texto de la semana pasada en capítulo 8 de Hechos. Poco menor que los ángeles. Y algunos y la mayoría de los comentaristas asumen y interpretan que Él fue hecho poco menor a los ángeles y esto fue hecho por un tiempo. Y poco aquí podría ser una referencia al tiempo, así que Él fue hecho por un poco de tiempo menor que los ángeles. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón? A causa del padecimiento de su muerte. Coronado de gloria y de honra. Entonces, Él fue hecho poco menor que los ángeles y como dije, es por un poco de tiempo porque tenía que cumplir y tenía que hacer la voluntad del Padre y tenía que morir y en ese sentido es que fue hecho un poco menor que los ángeles. En otras palabras, Él vino como un sustituto. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Ezequiel 18, capítulo 20, dice, el alma que pecare, ciertamente esa alma morirá.
Pablo también dijo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, el pecado, a causa de la justicia de Dios, es castigado por la muerte. Así que si alguien peca, tiene garantizada su condenación si no se acerca al autor de la salvación, si no se acerca a aquel que nació para morir. Si lleva su propio castigo, morirá, y morirá físicamente, morirá espiritualmente y morirá eternamente, y es sentenciado y condenado al infierno eterno, donde no existe más la presencia de Dios. Y eso es una de las cosas por las que la iglesia existe, y es para anunciar las buenas nuevas de gran gozo, para anunciar el evangelio de Cristo que es ofrecido a través de su muerte, de su resurrección, y nos damos cuenta que ahora Él reina y ofrece salvación para todo aquel que se arrepiente de su pecado, que reconoce su necesidad de Cristo y vive una vida agradable a Él. Dios vio este mundo y vio a hombres que iban a morir eternamente debido al pecado. ¿Y qué fue lo que motivó a Dios a mandar a su Hijo? ¿Será que Él dijo, yo no voy a permitir que todos estos hombres mueran en su pecado? Voy a enviar a alguien más para llevar a cabo o para llegar el castigo y que mueran en su lugar. De esta manera Jesús vino, Él vino para ser mi sustituto y su sustituto. La ira de Dios tenía que ser satisfecha en alguien. Y pocas veces nosotros pensamos en lo que es la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? Eso es total ausencia, total alejamiento de Él. Él pagó mi castigo. Él era la única alternativa que Dios tenía, y Él lo castiga a Él por su pecado y por el mío. De otra manera, Él sustituye a alguien más en nuestro lugar y paga por nuestro castigo. Y eso es exactamente lo que aquel niño que el mundo celebra su nacimiento muere. Eso es lo que Él vino a ser mi sustituto y a ser su sustituto. La segunda persona de la Trinidad, exaltado, majestuoso, el Hijo de Dios, Dios en carne, se humilla a sí mismo, viene a la tierra para morir mi muerte, la muerte que yo merecía, la muerte que usted merecía, y lo hizo para proveer para usted y para mí el escape único que existía para escapar del infierno. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora veamos que en este versículo hay algunos aspectos que detallan su muerte sustitutiva. La primera cláusula nos dice que Jesús fue hecho poco menor a los ángeles, y esa es una verdad tremenda para nosotros. Jesucristo, por toda la eternidad pasada y por toda la eternidad presente y toda la eternidad futura, no fue, no es y nunca será menor que los ángeles. Él es por esencia misma Dios, más alto que los ángeles. Capítulo 5, versículo 1 nos dice eso.
Pero por un poco de tiempo, capítulo 9, versículo 2, Él se volvió menor que los ángeles, el creador de los ángeles, la cabeza de los ángeles, el Señor de los ejércitos, aquel quien antes de su encarnación había sido adorado por los ángeles, está diciendo, se hizo menor que los ángeles. Por un poco de tiempo se volvió un poco menor que los ángeles. Y lo hizo por nuestra causa, por hombres pecadores, por hombres rebeldes, por hombres viles, impíos, que no querían nada de Dios, ni conocían a Dios, y tampoco lo quieren conocer. Por esa causa vino Cristo, se volvió un poco menor que los ángeles, y la profundidad de su humillación se extendió a la muerte, algo que los ángeles nunca podrían llegar a hacer. Los ángeles nunca pueden morir. Avanzando siempre en el versículo 9, él dice que el sufrimiento o el padecimiento de la muerte cuando Jesús murió fue una agonía intensa. Fue una tortura en una cruz. Él sufrió en su muerte. Ninguna criatura fue capaz de esto. Solo Jesucristo podría ser nuestro sustituto. El Cordero Pascual era el único que podía hacerlo. Tenía que ser alguien que fuera totalmente hombre para pagar el castigo del hombre y totalmente Dios para tener la victoria sobre la muerte. Totalmente hombre, totalmente Dios. ¿Cómo entendemos esto, hermanos? No sé. ¿Cómo entendemos que Dios, Jesucristo fue 100% hombre? ¿Tuvo hambre? ¿Tuvo sed? ¿Lloró? ¿Tuvo tristeza? Como usted y como yo. Pero 100% Dios en que el que no conoció pecado, el que fue tentado en todo, 100% Dios, sin pecado. La muerte, en el versículo 9 del capítulo 2, después nos dice que el propósito de su humillación y su sustitución al final del versículo 9, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos. Y eso gustase, probase, experimentara la muerte por todos. Así que la muerte que Él gustó fue la expresión plena de la ira de Dios, que vino en contra de Él porque Él llevó ese pecado. Y mire eso, en todo aspecto posible, Jesucristo murió y gustó toda parte de la misma muerte por nosotros. ¿Y Él fue culpable de qué? De nada. Él no fue culpable de nada. Él estuvo sin pecado, pero Él gustó para todo hombre. Él fue nuestro sustituto y mediante el hecho de que Cristo gustó de la muerte y fue mi sustituto, yo soy liberado de la esclavitud, de la justicia y de la ira de Dios. Y eso es lo que es el Evangelio, de la ira de Dios. Y mediante ese hecho que Cristo gustó de la muerte, fue mi sustituto, yo soy liberado de la justicia, de la ira. Recordemos esto, que es lo que dice el Salmo 7. Dios está airado con el pecador todos los días. Y regocijara mi corazón y el corazón de la iglesia saber que entre nosotros no hay a alguien que Dios le considere como pecador y que su ira repose sobre él. Y si eso es así, cada uno de nosotros podemos hacer conciencia. ¿Reposa la ira de Dios sobre mí? Es una invitación para mí y para usted. Porque celebramos la Navidad y temprano decíamos que perdemos el punto de vista, perdemos
nos ocupamos por otras cosas. Bueno, de hecho, yo no quisiera ni siquiera pensar de que alguien no vino en esta tarde porque anda muy ocupado en las compras navideñas. No quisiera darme cuenta de eso. Porque entonces le pasará como le pasó a aquellos en el sermón de hace como 2 o 3 años, que hay gente que se pierde la Navidad, perdieron el regalo de Jesús. Como por ejemplo, el dueño del mesón al que María y José llegan y dicen que andan buscando ahí todo eso. ¿Y qué dice el mesonero? No encontró lugar para ellos en el mesón. Tuvieron al Salvador, al Redentor, y no había lugar para ellos. Aquel que estaba gobernando sobre la ciudad, ¿qué hizo? Lejos de venir y adorarle, persiguió a aquellos que habían venido a adorar al Señor. ¿Y qué es lo que hace con los niños? Pone un edicto. También ese hombre se perdió la Navidad. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Siempre ahí en el final del versículo 9, Él lo hizo todo. ¿Por qué? Versículo 9. Para que los ángeles de Jesús, coronados de gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte, y ahí está la razón por la cual Dios envió a su Hijo, para que ese Hijo gustase, probase, experimentase, sufriera, gustase la muerte. ¿Por quién? Por todos. ¿Y por qué lo hizo todo? Por la gracia de Dios. ¿Y sabe por qué vino Jesús? Él no vino porque usted y yo lo pedíamos, si nosotros ni siquiera queríamos acercarnos a Él. Eso es obvio, eso es una realidad bíblica. No fue porque usted y yo lo pidiéramos que viniera. No fue ni siquiera tampoco porque usted y yo lo merecíamos, no. Si nosotros nos merecíamos, el hermano oraba, nos merecíamos en la condición caída y no regenerada y no justificada delante de Dios, usted y yo nos mereciéramos el infierno. ¿Y sabe por qué vino Jesús? Porque Dios en su gracia lo diseñó. Pero ¿saben lo más maravilloso de esto? De que en ese plan redentor y salvador y sangriento, si usted reconoce al Señor como su Salvador y vive delante de Él una vida digna, en temor a Él, en confianza de Él, en arrepentimiento de sus pecados, usted estaba en ese plan redentor. La salvación viene de Dios, la gracia absolutamente inmerecida, amorosa de Dios, nos la regala. Nosotros no hacemos algo para que Dios diga, bueno, veo que aquí hay un grupo de hermanos ahí en Gardina y no, Él lo hace por pura gracia, de manera única y singular en base a su bondad soberana, y es que Cristo vino al mundo. ¿Por qué? Y con esto nosotros nos damos cuenta que nadie en el universo entero podría haber traído a Cristo y haberle quitado su vida si no hubiera sido el diseño soberano de Dios. Nadie. En Juan 10:18 Jesús dijo, ninguno quita mi vida, nadie me quita la vida. ¿Yo qué? Dice Él. Yo la pongo. Yo mismo la pongo. Romanos 5:8, el apóstol Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿cómo? En que aún siendo pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Hermanos, esa es la Navidad.
La Navidad no es alcohol. La Navidad no es, y espero, la Navidad no es alcohol. La Navidad no es estrenos. La Navidad no es viajes. La Navidad es que contemplemos que un día un niño nació, la gente tal vez lo miró, me imagino que jugó, sin darse cuenta que ese niño tiempo después moriría, sin estar consciente que Él era Dios y que un día regresaría de la gloria que Él había descendido y que ahora está a la diestra del Padre sentado intercediendo por todos nosotros. Eso es, hermanos, la Navidad. Y qué bueno que nos tomemos el tiempo para poder convivir. Y la pregunta, la gran pregunta que surge, y ustedes son testigos, y yo soy testigo, y todos somos testigos de que todos sacan conjeturas de si podemos, debemos, el cristiano debe celebrar la Navidad. O si cuándo la vamos a celebrar, o cómo la vamos a celebrar, o si el arbolito es parte del paganismo, y si todas estas cosas, hermano. Yo no sé qué día nació el Señor, lo que sí sé es que nació y eso es digno de celebrar. Con eso me quedo. Y le invito a que usted se regocije como los ángeles se regocijaron. Gloria a Dios en las alturas. Porque nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y eso, hermano, a mí me llena de calofrío. Cristo el Señor. ¿Y qué iba a hacer Cristo el Señor? ¿Acaso no dice la Escritura que iba a sufrir por los pecados de sus hijos? Y que sus pecados iban a ser lanzados hasta el fondo del mar y que nunca más se iba a acordar de ellos, porque por eso vino Cristo, porque la muerte que existía era la de los animales, sangre que era temporalmente limpiaba los pecados, pero no los perdonaba en su totalidad. Entonces vino Cristo, murió de una vez y para siempre, y entonces ahora sus pecados pasados, presentes y futuros, el Señor ya no los toma en cuenta más. Qué glorioso evangelio, hermanos. Qué glorioso evangelio. Y si usted no se alegra y si eso no le conmueve a usted su ser, si a usted eso no le lleva a meditar en cuánto amor Dios ha derramado sobre usted, yo no sé qué más nos alegraría. ¿Qué más motivo hay para celebrar que el Señor nació? No sé. Pero esto, hermanos, es motivo de gozo. Es motivo de gozo. Después vemos otra frase aquí del que habla del resultado de su venida, de la sustitución. Él dice que fue coronado de gloria y de honra. Cuando Cristo terminó su tarea, le dio gloria. Dios le exaltó. Pablo dice que Él se volvió obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, en base a lo que Cristo hizo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermanos, gocémonos de verdad. Miren, contemplemos al Señor. Yo, como ustedes saben, mi labor es hablar de lo que dice la Biblia, predicar en mis incapacidades. Mi labor no es apelar a sus emociones, nunca lo será. Espero en Dios que no vaya a estar después ahí queriendo votar gente. Pero mi labor es que usted se vea confrontado, consolado. ¿Confrontado cómo? Bueno, la Escritura dice que si yo no vivo de acuerdo a su palabra, yo estoy en pecado, y el Señor dice en su palabra que Dios está airado conmigo entonces.
También la labor nuestra es para exhortarlo, también para consolarlo. ¿Cómo lo consuela la palabra a usted? ¿Acaso no es suficiente consuelo lo que hemos dicho hasta este momento, que Dios mandó a su Hijo para morir por sus pecados y también para animarlo? ¿De qué manera lo anima la palabra? Para que contemple la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y una última implicación, aunque hay otras, pero por causa del tiempo no lo veremos más. En el versículo 10 vemos algo que Jesucristo también hizo. Primero se convirtió en mi sustituto, significa que Él murió mi muerte. En otro aspecto que nosotros vemos es que Él se volvió el consumador, el capitán de nuestra salvación. No solo el sustituto padeciendo la muerte que yo merecía, sino también Él es el autor y el consumador de mi salvación. Versículo 10 del capítulo 2. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Eso es lo que afirma el libro de la carta de Pablo a los Colosenses, ¿se recuerdan? Y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por las aflicciones, y esta palabra es clave, al autor de la salvación de ellos, al autor, aquel que es el importante. Ese es el diseño de Dios. Él nació para morir y lo hizo para llevar a los hijos a la gloria y hacerlo perfeccionarse por las aflicciones, al autor y de la consumación de la fe, a la salvación de ellos. La misma palabra de autor también la encontramos en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que puesto los ojos en quién, en el autor, en el capitán de la salvación, en el consumador de la salvación. Y aquel escritor a los hebreos está diciendo que Jesucristo es el que abre la brecha de manera perfecta, lo hace de manera voluntaria. Agradó a Dios, quien hace todas las cosas para su gloria, quien hizo todas las cosas para su gloria, con el fin de que pudiera traerle gloria a Él. Ahí siempre el autor a los hebreos en el capítulo 5, versículos 8 y 9 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y ahora la pregunta final que yo quiero hacer. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es el Salvador, el autor de la salvación para todos los que le obedecen. Hermano y hermana, usted le obedece. Usted ama a Dios. Usted le busca. Usted ama a su prójimo. Usted desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. Usted se congrega, como lo acabamos de decir, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Se da cuenta? Para todos los que le obedecen. Hermanos, la Navidad es que Cristo nació, sí. Somos conscientes. Hollywood lo sabe. Bueno, los satanistas lo saben. Pero no le obedecen. Cristo vino a morir la muerte que yo merecía y que usted merecía.
ahora está sentado a la diestra del Padre. Y las puertas de la salvación están abiertas de par en par, así, ampliamente. Pero recuerde esto, muchos son los llamados y pocos los escogidos. No sea yo hallado condenado estando predicando. No sea usted encontrado condenado o reprobado, habiéndose expuesto a la predicación de la palabra y viviendo en total rebeldía como si Dios no existiera. Eso, el libro que estamos estudiando los viernes se llama impiedad. Celebremos que Cristo nació, hermanos, y démosle gracias a Dios por la salvación que Él desplegó en la faz de Jesucristo para nosotros. Gocémonos en eso. Y no entremos en debates que si nació este 25, si nació el 24, si fue en... Ese argumento dejémoslo. El argumento que debe prevalecer es que un día Cristo nació y lo hizo para morir la muerte que yo merecía. Oremos. Buen Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos y en el corazón de aquellos que te obedecen, qué reconfortante, Señor, y qué maravillosa es tu palabra que viene a nosotros como un bálsamo y sana, Señor, nuestras dudas, nuestras imperfecciones, y nos ayuda a deleitarnos, Señor, delante de ti, de tu majestad, de tu gloria, como nuestro gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y entendemos que una de las razones por las que era 100% hombre es porque fue tentado en todo, sin embargo, sin pecado, pero como fue tentado en todo, se compadece de nosotros que somos débiles, que aún, Señor, no hemos sido glorificados, y mientras eso no suceda, vamos a seguir luchando en contra del pecado que nos asedia. Pero damos gracias, Señor, porque también en el plan eterno, redentor, salvador, sacrificial, sustitutivo, había y existe la tercera persona de la Trinidad, la cual es el Espíritu Santo, el cual intercede por nosotros con gemidos indecibles, el cual nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu que nos capacita y nos habilita para vivir en obediencia. Te agradecemos, Padre bueno, que mandaste a tu Hijo. Permite, Señor, que en este tiempo podamos meditar de una manera consciente en la realidad de tu sufrimiento. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia. Que tu nombre, Señor, reciba gloria, reciba honor, que sea exaltado por sobre todas las cosas. Ruego, Señor, por aquellos que estamos acá reunidos en esta tarde, los que, Señor, caminan en obediencia delante de ti. Gracias, Señor, por tu Hijo, porque tu Hijo pagó el precio de la muerte de cada uno de nosotros, y por eso nosotros podemos venir delante de ti vivificados, Señor, a través de tu Espíritu.
Así que los que caminan, Señor, de esa manera, yo te ruego que animes cada corazón, cada vida, cada ser, Señor, y que eso pueda ser expresado y exhibido, Señor, en obediencia, en amor hacia ti, hacia el prójimo. También ruego, Señor, por aquel que aún, Señor, vive de espaldas a ti, vive con una conciencia que tú naciste, pero vive, Señor, en total desobediencia. Que vive, Señor, como si tú no existieras. En su vocabulario, en su manera de pensar, en su manera de ser, en su testimonio para con los de afuera, Señor, yo te ruego que le saques de su estado de engaño, Señor, y que puedas traer vida eterna, arrepentimiento, convicción de pecado y un cambio de vida, el fruto, Señor, de tu Espíritu. Gracias, Señor, una vez más por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él es el ser santo que nació en aquel tiempo, Señor, en el que tú habías dispuesto los tiempos, el lugar, de quién iban a ser. Gracias, Señor, por ese santo ser que un día nació, el cual nosotros ahora nos postramos delante de Él y celebramos su gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, te agradecemos, Señor, y alabamos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.